Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. El día de hoy oramos por los padres. Padre Celestial, te adoramos. Toda paternidad tiene su origen en ti. Fortalece la paternidad en nuestra tierra. Dale a los hombres corazones llenos de coraje para defender y proteger lo que es bueno. En sus sacrificios ayúdalos a mantener a sus familias y consuélalos con buenos amigos. Bendice a nuestros padres. Recompénsalos por su amor sacrificado y concede descanso eterno a aquellos que han fallecido. Que los hombres y mujeres que nunca han conocido el apoyo de un Padre amoroso lleguen a conocer el de San José. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos ustedes. En el Evangelio de hoy, queridos hermanos, Jesús dice: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Empezamos nuestra celebración en su nombre, en el nombre del Dios triuno. Y Él se hace presente aquí entre nosotros. Para recibirlo entre nosotros,
Retiremos cualquier cosa que nos impida estar ante su presencia. Roguemos su perdón por nuestros pecados para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Almighty, ever-living Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Ezekiel. The Lord cried loud for me to hear. Come, you scourges of the city. With that I saw 6 men coming from the direction of the upper gate which faces the north, each with a destroying weapon in his hand. In their midst was a man dressed in linen, with a writer's case at his waist. They entered and stood beside the bronze altar. Then he called to the man dressed in linen, with the writer's case at his waist, saying to him, Pass through the city, through Jerusalem, and mark a tau on the foreheads of those who moan and groan over all the abominations that are practiced within it. To the others I heard the Lord say, Pass through the city after him and strike. Do not look on them with pity, nor show any mercy. Old men, youths, and maidens, women and children, wipe them out. But do not touch any marked with the tau. Begin at my sanctuary. So they began with the men, the elders, who were in front of the temple. Defile the temple, he said to them, and fill the courts with the slain. Then go out and strike in the city. Then the glory of the Lord left the threshold of the temple and rested upon the cherubim. These lifted their wings, and I saw them rise from the earth, the wheels rising along with them. They stood at the entrance of the eastern gate of the Lord's house, and the glory of the God of Israel was up above them. Then the cherubim lifted their wings, and the wheels went along with them, while up above them was the glory of the God of Israel. Verbum Domini.
The glory of the Lord. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Praise you, servants Alaben, of the Lord. siervos del Praise Señor. the name of the Lord. Alaben el nombre del Blessed Señor. be the name of Bendito the sea el Lord, nombre del now Señor and ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. from the rising to De la the setting salida of del the sol hasta sun su ocaso. is the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. High above El all Señor se nations eleva is the sobre los Lord. pueblos. Above the heavens Su gloria is his glory. sobre el cielo. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Who is like the ¿Quién Lord como el our Señor God, Dios who is nuestro, enthroned on high, que se eleva en who su looks trono upon y the se baja heavens and the earth para below? mirar al cielo y la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. God was reconciling the world to himself in Christ. Dios reconcilió al mundo a través de Cristo y nos encomendó a todos el mensaje de reconciliación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus If your discípulos, brother sins si tu against hermano peca, you, go and tell him repréndelo a and solas him alone. entre los dos. If he listens to you, Si you te have hace won caso, over your brother. has salvado a tu hermano. If he does not listen, Si no te hace caso, take one or llama two a otro with you, o a otros dos so that every fact para may que be todo el established asunto quede testimony. confirmado por boca de 2 o 3 testigos. If he refuses to listen, Si no les hace caso, díselo a la comunidad. if he refuses Y to listen si even no to the hace church, caso ni siquiera a la comunidad, as you would a Gentile considéralo or como un tax pagano o un publicano. Amen, I say to you, Les aseguro whatever you bind que on todo earth lo que will be aten en bound la in tierra quedará atado en el heaven. cielo, Whatever you loose on y earth todo lo shall que be desaten loosed en in la heaven. tierra quedará desatado en el cielo. And amen, I say to you, Les aseguro, if two además, of you agree on que earth si 2 about de anything ustedes se for ponen which de they are acuerdo en la praying, tierra para pedir algo, it shall be granted to se them lo dará in mi heaven. Padre del cielo. For where two or three Porque are 2 o gathered together 3, in my porque name, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Today's gospel, my brothers and sisters, El Evangelio de hoy, queridos hermanos, menciona a la Iglesia daily life y in the trata church. con la vida diaria en la Iglesia. It is a gospel reading. Básicamente es una lectura del Evangelio acerca de nosotros mismos. Therefore, come as no surprise. Y por lo tanto no debe causarnos sorpresa que considera principalmente 2 temas, And sin. la oración And y there is a el certain pecado. connection between them. Y hay cierta conexión entre On the ambos. one hand,
Por un lado, la Iglesia no tiene mucho que ver con el pecado porque Cristo no tiene nada que ver con el pecado. Él es hombre como nosotros en todas las cosas excepto en el pecado. Pero por otro lado, la Iglesia tiene que ver algo con el pecado porque Cristo, por amor, vino a reconciliarnos con el Padre y unos con otros. According to general opinion, según la opinión general de la gente, hay demasiada charla sobre el pecado en nuestros días. Hay una idea de que la Iglesia se preocupa demasiado del pecado y por lo tanto descuida lo más importante, o sea, el amor a Dios y el amor unos por otros. Eso es un concepto erróneo. Y este concepto erróneo principalmente proviene de la mala información, de habernos informado solamente de lo que sentimos. Cuando alguien ama a Dios con todo su corazón y todo su ser y ama a su prójimo como a sí mismo, entonces esa persona experimenta por dentro, en su corazón, una paz y una alegría que proviene de una buena conciencia, de un corazón puro, conscientes de que están haciendo lo correcto. Pero, por fuera, esa persona puede pasar por todo tipo de tribulaciones que hacen que esa persona no luzca tan alegre ante los ojos de los demás. La verdad es que no se puede juzgar a alguien solamente mirando al exterior. Lo que importa en nuestra iglesia no es cómo luce alguien, la apariencia, sino cómo alguien verdaderamente es. Vivir únicamente según lo que uno siente es peligroso. Los sentimientos cambian y fácilmente pueden llevarlos por un camino erróneo. Alguien que comete pecado usualmente no luce muy triste. El problema con los sentimientos es que uno puede practicar, uno puede tener un sentimiento acerca de lo que es bueno y casi todos nosotros hacemos eso automáticamente. Los sentimientos nos pueden llevar a mitad de camino, pero no a la meta. No podemos decidir lo que es bueno solamente basados en los sentimientos. Llega un momento en el que tenemos que tomar una decisión. Y entonces tenemos que utilizar la mente también. La impresión que mucha gente comparte de que se habla demasiado sobre el pecado en la iglesia, ese es un ejemplo de estar mal informado, de depender solamente de los sentimientos. Permítanme ofrecer un ejemplo, y como célibe puede que yo no sea la persona más calificada para decir esto, pero ningún matrimonio puede sobrevivir basado solamente en los sentimientos. Cuando una joven pareja, el día de su matrimonio, entra a la vida matrimonial, están llenos de sentimientos mutuos de amor uno por el otro. Y parece ser que podrían seguir así para siempre. Pero eso cambia. Tarde o temprano, la rutina diaria entra y los sentimientos cambian. Ya no son suficientes para vivir según ellos y las dos personas deben tomar decisiones conscientes, colocando al otro en primer lugar antes de sus propios sentimientos. El amor reside no solamente en los sentimientos, sino también en la voluntad. Y el amor es capaz de crecer incluso cuando los sentimientos se reducen a través de estar consciente voluntariamente del otro. Y a propósito, el celibato funciona de la misma forma. El amor es lo importante en nuestra iglesia y a través del verdadero amor requiere a la persona entera, sentimientos y mente. Cuando eso se entiende claramente, escuchemos lo que el Evangelio tiene que decir acerca del pecado en la iglesia.
El pecado, según el Evangelio, es algo que destruye. Y este Evangelio considera el pecado como lo es en la Iglesia. Dice, si tu hermano peca, incluso cuando el pecado parece ser algo privado, siempre es destructivo. Destruye tanto al pecador como a la Iglesia. El pecado es algo anti-Iglesia. El pecado siempre tiene la cualidad de estar en contra del cuerpo de Cristo, porque como explica San Pablo en sus cartas, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza y nosotros sus miembros. Cristo se identifica a sí mismo con la Iglesia. Cuando Pablo estaba en camino a Damasco a perseguir cristianos, Jesús le habló: Saulo, ¿por qué me persigues? El pecado de un hermano, el pecado de una hermana, un pecado dentro de la Iglesia, siempre tiene algo de un pecado en contra del cuerpo de Cristo. Siempre es un acto de traición, como el pecado de Judas, quien traicionó al cuerpo de Cristo. Si el pecado es tan verdaderamente en contra de la Iglesia, en contra del cuerpo de Cristo, entonces es lógico que el perdón también proviene a través del cuerpo de Cristo, a través de su Iglesia. Y este Evangelio es muy enfático al respecto de que no hay espacio para arbitrariedad en nuestra Iglesia. Hay reglas. Desde el principio nuestra Iglesia ha tenido una serie de leyes, un código de leyes, no para hacer difícil la vida, sino para proteger al pecador de la arbitrariedad, de la parcialidad, para poder asegurarse que el pecador sea encontrado con amor, que se haga lo mayor posible para salvar al pecador. Dios odia el pecado, sí, pero ama al pecador, tanto así que entregó todo, dio a su único Hijo para reconciliar al pecador. El punto de este Evangelio es: cuando el pecador no te hace caso cuando le hablas en privado, y tampoco te hace caso cuando le hablas en frente de 2 o 3 testigos, o incluso cuando la Iglesia entera le implora a esa persona, entonces debe ser considerado como un pagano o un publicano. Y eso no es mucho. Un pagano o un publicano en el Evangelio es alguien que es un egoísta, una persona egoísta que únicamente le importa a sí mismo. Y eso aplica tanto a la relación con otros como a la relación con Dios. Un pecador terco es como un pagano, por seguro es capaz de dar al prójimo, pero siempre con la intención de obtener algo a cambio. Jesús dijo a sus discípulos en el Sermón de la Montaña: si aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿Acaso los publicanos no hacen lo mismo? Si saludan únicamente a sus hermanos o hermanas, ¿qué más están haciendo que los demás? ¿Acaso los paganos no hacen lo mismo? Nuestra Iglesia, queridos hermanos, es justamente lo contrario. Damos, pero especialmente a aquellos que no son capaces de devolver el favor, que no pueden dar, de quienes no podemos esperar nada a cambio. Si ustedes están dando, si su generosidad es así, empiezan a parecerse a Dios, quien siempre da sin que nosotros seamos capaces de darle nada a cambio que ya no tuviera.
Un pagano da algo para recibir algo a cambio. Eso también aplica a nuestra relación con Dios, a la oración. Jesús advierte a sus discípulos a que no oren como los gentiles. Ellos piensan, dice él, que a través de su multitud de palabras serán escuchados. Lo que razonan es, he orado tanto, he alabado tanto, por lo tanto tengo derecho a recibir mucha gracia. La oración cristiana, la oración de la Iglesia, es totalmente diferente. No empezamos hablándole a Dios con muchas palabras, ni haciéndole preguntas que Él luego tenga que contestarnos. La oración en la Iglesia funciona de forma opuesta. Dios tiene la iniciativa y Él ya nos ha hablado. Cuando oramos, queremos responderle a Él con nuestra oración. Primero que nada, no oramos para obtener una respuesta, sino que queremos darle una respuesta a Él. Y entonces ingresamos a una relación con Él. En el intercambio con su Hijo, que quita nuestros pecados y nos da el amor del Padre. Dios no necesita contestarnos, pues Él ya ha hablado y Él se ha expresado plenamente en su Hijo, en el Verbo eterno que se hizo carne. Y por lo tanto, en nuestra Iglesia, oramos de forma entregada. No para recibir, sino para entregarnos a nosotros mismos, para entrar a una relación con Dios. Ser parte de nuestra Iglesia exige entrega. Esa es una condición. El que no esté listo para hacer eso, o por lo menos para ir en esa dirección, ni siquiera después de que le haya implorado la Iglesia entera, esa persona se encontrará a sí misma fuera de la Iglesia. No es como si la Iglesia quisiera expulsar a alguien, pero la persona que se aferra a sus propias decisiones se encuentra a sí misma fuera. Imagínense a la Iglesia como un globo enorme, con Cristo en el centro, y todos nosotros, los fieles, como pequeños puntos a su alrededor. Nos vemos atraídos hacia Él por la gravedad de su amor. Pero podemos movernos libremente, tenemos libre albedrío, y de hecho, siempre que tengamos vida, hemos de movernos, ya sea hacia Él o alejándonos de Él. Y tal vez a veces incluso tratamos de movernos dentro del mismo espacio. Alguien que se aleja de Cristo aún seguirá dentro de ese globo, dentro de la Iglesia durante mucho tiempo. E incluso puede estar más cerca de Cristo que alguien que recién acabe de ingresar a la Iglesia y esté acercándose hacia Cristo. Pero saben, nuestro lugar en la Iglesia no es tan importante. Lo importante es donde uno decide ir. Cuando uno entra a la Iglesia a través del bautismo, es totalmente importante que uno quiera vivir sus votos bautismales a plenitud y acercarse a Cristo, acercándonos hacia el centro. Aquel que peca se aleja de Cristo. E incluso cuando está aún dentro de la Iglesia en algún lugar, es si esa persona no da media vuelta, si esa persona no cambia su corazón, se va a encontrar a sí mismo tarde o temprano fuera. En el camino hacia afuera, así es lo que dice el Evangelio, esta persona tiene que ser llamada a regresar con amor, primero en privado, luego con 2 o 3 testigos y finalmente con la Iglesia entera. La Iglesia no decidió que había una línea divisoria entre gentiles y creyentes.
Dios lo decidió. He has always done that. Y Él siempre lo ha hecho. En la primera lectura de hoy, escuchamos acerca de la situación en Jerusalén, en la época de Ezequiel. Not all the people within No the city todas las personas dentro de las murallas de la ciudad eran considerados por Dios como su pueblo. were going to be No saved. todos iban a ser salvados. Only those Solamente aquellos marcados con la señal del on their forehead. carácter hebreo Tau en la frente. By the way, Esa letra Tau, a propósito, se asemeja en su forma a la cruz. Franciscans all over the world Los franciscanos en el mundo entero, muchos de ellos, the cross, llevan la cruz en esa forma. the dividing line La línea divisoria by God. es establecida por Dios. Jesus adds, Y así Jesús añade estas palabras serias. I say to you, Amén os digo, whatever you bind on earth shall lo que be bound atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Perhaps Tal vez la mejor forma de ver la conexión entre la oración y el pecado en la iglesia to see the prayer es ver la oración que la iglesia utiliza when confronted with sin, cuando se ve enfrentada con el pecado, are loose. cuando los pecados están sueltos. Es mi oración favorita y va así. God, the Father of mercies Dios, Padre de misericordia, and resurrection, a través de la muerte y resurrección de su Hijo, ha reconciliado al mundo consigo mismo Holy Spirit among y ha enviado al Espíritu Santo entre nosotros para el perdón de los pecados. the ministry of the A church, través del ministerio de la iglesia, you pardon. que Dios les conceda perdón y la paz. Prayer is the opposite. La oración es lo opuesto al pecado. La oración nos hace acercarnos a Cristo y unos a otros. Sin is anti-church. El pecado es anti-iglesia. La oración es pro-iglesia. The body of Christ. Edifica al cuerpo de Cristo. Prayer is enormously La oración es enormemente poderosa. Yo sé, de hecho, que yo no podría servir a la iglesia como obispo cuando no oro, y en especial cuando muchas personas no están orando por mí. Our prayer in the Nuestra oración en la iglesia church on a common está agreement, basada en un acuerdo común, not an agreement on no un acuerdo sobre por qué debemos orar, sobre lo que debemos pedir, sino cómo orar, en nombre de quién orar. our unity in the church. Nuestra unidad en la iglesia proviene de orar juntos, no porque roguemos lo que nos digan nuestros sentimientos, sino que nuestra unidad aumenta cuando Ourselves nos unimos our Lord. alrededor de nuestro Señor, cuando estamos orientados hacia Él. All prayers in the Todas las oraciones en la iglesia, the same way y de la misma forma, through Christ a través de Cristo nuestro Señor, terminan así, celebrate this Eucharist. por Jesucristo nuestro Señor. Al celebrar esta Eucaristía, que esta sea la realidad entre nosotros aquí. Through Christ. Que oremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.